Bien, Nau, ¿cómo estás? Todo bien, vos. Bien, todo ¿Viste tranquilo. cuando te dicen, me están pidiendo mucho para que hagamos tal tema? ¿Sí? Bueno, eso es mentira. Sí, no, no, Te no aviso suele que pasar. no pasa, les digo a ustedes, no pasa eso. Así que habiendo dicho eso, nos está pidiendo mucho que hagamos un video del Leeds. Así que hoy les traemos el de la historia del Leeds United. Bien, que paradójicamente no empieza con la historia en Premier, No, ¿no? Recordemos, Premier empieza a partir del año 92-93, de la temporada 92-93. Antes era la First Division de la Liga Inglesa, ¿no? De la Federación Inglesa. Y en ese torneo, el último campeón sí resultó ser el Leeds, ¿no? El Leeds es el exactamente. último campeón de ese formato de fútbol de la Federación Inglesa asociadas. Sí, nos pareció que estaba bueno empezar de este año anterior para que tengan contexto de cómo venía el Leeds desde de esos años anteriores. Bueno, habiendo dicho eso, en la primera temporada de la Premier, después de salir campeón, el Leeds, bueno, le va bastante distinto, digamos, porque queda en el puesto 17 Sí. de la Premier League, de la primera Premier League, donde jugaban 22 equipos en ese momento. Así que estuvieron más o menos cerca del descenso. Okay, más cerca del último que del primero. Sí, sí. Al ser justamente el último campeón antes de la inauguración de la Premier League, tenía que participar como representante de Inglaterra dentro de la Champions. Por lo tanto, tenía esta doble competencia que no pudo avanzar mucho más de la segunda ronda. Nau. Sí, exactamente. Pasó la primera ronda contra el Praga por una situación complicada, irregular, digamos. Sí, esos datos curiosos que tiene el fútbol a Sí, veces, ¿no? Recordemos, 3-0 el partido de ida de visitante y en la vuelta una victoria 4-1, pero con una gran incidencia. claro, el Praga al parecer formó mal, puso a Ujú. jugadores que no podía poner, entonces se canceló la serie en vez de dar por ganado a Leeds, se Claro. canceló y jugaron un partido único en zona neutral, donde el Leeds ganó 2-1 ese partido y pudo pasar a la segunda ronda, donde jugó contra el Contra el Rangers. Rangers, Sí, sí, exactamente. En el Rangers, defensor representante, mejor dicho, de Escocia, campeón de ese torneo. En este caso, dos resultados iguales, 2-1, tanto de visitante como de local, que los dejó afuera de la zona de definición de grupos de la Champions, que terminaría ganando el Olympique de Marsella. después pasamos los dos siguientes años, sería el 93-94 y 94-95. En los dos años quedó quinto en la Premier League, bastante Sí. asentado ya en estos nuevos años, para después en la temporada 96 quedar otra vez en mitad de tabla, 13º, un poco mejor en este caso. Pero con una salvedad importante que fue nuevamente competir, ¿no? En este caso por la Copa de la Liga, llegando a la final contra el Aston Villa. Sí, exactamente. Y bueno, y de ahí pasamos a la última temporada del técnico actual, que es Wilkinson, Sí, quien quien estuvo inauguró, claro, de toda esta nueva todo etapa. este proceso, donde quedó 11º en la Claro. Premier del 97 y donde ahí ya se despidió de su proceso. Sí, de esta forma, esta primera etapa de la historia reciente de los 90 del Leeds concluyen, ¿no? Podemos decir, este primer gran bloque con la salida de Wilkinson, Wilkinson, el hijo de Wikin. el hijo de Wiki, del banquillo como director técnico. Asume por un breve periodo George Graham, ¿no? Termina lo que es la Liga 96-97, que termina con este puesto número 11 y asume toda la Liga 97-98, que tiene a Leeds nuevamente, ahora sí un poco más protagonista, con otra vez el quinto lugar. Sí, como que le cae bien el quinto puesto al Leeds. Sí, es un constante quinto intérprete Sí. de esta época. Bueno, como decían, fue una sola liga la que jugó con Graham. Y después, cuando se va Graham en esa liga, viene O'Larry. No Sí. sabemos si se pronuncia O'Larry, pero decidimos que le vamos a decir así. Y si no, debería llamarse Debería ser O'Larry. Sí, sí, sí. Bueno, O'Larry tiene una buena seguidilla de años, así. porque quedan en los próximos 5 años, siempre entre el tercer y quinto puesto, Sí. con diferentes instancias en las copas europeas. Claro, recordemos que su primer gran aventura europea llegó a semifinal de la Copa de la UEFA, perdiendo contra el Galatasaray, empatando en Inglaterra y perdiendo en Estambul, en Turquía. En una semifinal nuevamente compitiendo y al mismo tiempo terminando tercero en ese mismo año en lo que es Premier League.
Sí, exactamente. Y volviendo otra vez, después de muchos años, desde aquella primera temporada de 92-93, a competir en Champions. Sí. Ya ahora sí ya llamada Champions y yo no más como Copa de Europa. Sí, un dato también de los que son extradeportivos de esa Copa de Europa es que en la vuelta del partido con el Galatasaray hubo un incidente entre los hinchas y dos aficionados del Leeds fueron asesinados a puñaladas en Estambul. Sí, la cosa sana, como se dice. Sí, sí, sí. Bueno, después de ese año tenemos el año donde vuelven a entrar a la Champions League. Con el nuevo milenio se renuevan las esperanzas. Sí, exactamente. Y tienen su mejor participación europea hasta el momento, Sí. se puede decir, porque en ese año juegan el primer grupo de Champions. Sí, recordemos estos nombres. A ver, ¿qué nombres compartió el Leeds en ese grupo? Claro, en ese grupo ni más ni menos que el Barcelona, el Milan y el Besiktas, en el cual pasó y en ese momento eran doble grupo en la segunda instancia. Recordemos, los formatos no son iguales a los formatos No, actuales. claramente, Hoy en día tenemos 8 grupos de 4 y después eliminación por playoff a partir de octavos. Exactamente. Pero en ese momento no, era muy común que haya 2 grupos y después pasar a instancias definitivas. Perfecto. Y como decía, y en el segundo grupo también tuvo rivales importantes, donde estaba el Real Madrid, el Anderlecht y no me acuerdo otro, el Lazio. Es decir, equipos importantes, ¿no? Hoy capaz el Lazio diría que no, pero sí, es un equipo importante, los más grandes. De un segundo orden quizás en Italia. Sí, de los más grandes. Recordemos el Lazio en los 90 venía de ser campeón del Scudetto, había ganado el Calcio, Verón, Crespo, Asprilla. Pero digamos, en ese sorteo de potencias europeas pudo imponerse. Sí, sí, porque incluso pasó los dos grupos, como decíamos. En cuartos de final le tocó jugar con el Deportivo de La Coruña, que también lo pudo pasar. El Super Deport, como se lo conocía en esos años. Exacto. Y bueno, y al final cayó ante el Valencia en semifinal. Exactamente. Un Valencia que después perdería la final contra el Bayern Múnich. Sí, el Valencia de Héctor Cooper. Pero digamos, este impulso que venía del principio de los 2000 de participación, semifinal de UEFA, semifinal de Champions, primeros puestos, podio en Premier, daría la posibilidad de decir, ¿estamos para dar un saltito más? Sí. ¿Y cómo se podría dar, Nau, en ese pequeño salto? Bueno, en este tramo de estos años, el Lille lo que hizo fue invertir fuerte en compras de jugadores. En ese año que tuvieron esta participación en Champions, ya tuvieron algunas incorporaciones importantes, como pueden ser Rio Ferdinand, defensor que estuvo años en la selección inglesa como capitán. Emblema de los mejores defensores de la historia inglesa. Sí. Exacto. Y también Marc Viduka, jugador también clave. Más ídolo de los que quedó dentro del Leeds, ¿no? Sí, dentro del Leeds seguramente sea uno de los ídolos más grandes que tenga en la historia. Sí, comprar también jugadores de renombre, como podrían ser Fowler del Liverpool, ¿no? Un jugador ya veterano, pero que podría dar ese salto de calidad a un plantel que ya venía de estas temporadas con un volumen de salario importante. Exactamente, ese fue un año después, ya para la 2002. Y bueno, en esa temporada, que era la que más inversión habían hecho, terminaron quintos en la Premier League, lo que los dejó afuera de la Champions del siguiente año. Que era el objetivo, ¿no? Revalidar nuevamente esto, participar y tener los ingresos económicos que significan la Champions. Exactamente, eso fue un golpe muy duro para lo que pretendía el Leeds, tanto deportivamente como económicamente, por los ingresos de Champions. Es lo que los iba a mantener con la gran inversión. Por eso podríamos decir que este segundo momento de la historia reciente del Liverpool, del Leeds, esta historia dorada, estos años dorados, pasan rápidamente por la mayor crisis de la historia institucional del club, a partir del año 2002. Exactamente, después de ese quinto lugar se va O'Larry como técnico y las próximas temporadas empiezan a ser un poco más inestables, quedando 15º en la primera, a solo 5 puntos del descenso, y ya descendiendo definitivamente en la siguiente con un puesto 19 que lo sentenció para bajar a la segunda división. Exactamente, tanto el año 2003 como 2004 fueron económicamente terribles, ¿no? Recordemos la deuda de 80 millones de libras que debía afrontar el Leeds, que lo llevó prácticamente a la bancarrota. Tanto es así la crisis económica que estuvo atravesando que hasta tuvieron que vender, o vender, como cada uno le diga, yo le digo vender, su predio de entrenamiento, ¿no? Durante 25 años tienen todavía el contrato de exclusividad para recompra, para volver a comprar, pero hoy en día tenemos que decir que alquilan ese predio que antes les pertenecía. Exactamente.
Bueno, ahí comienza la primera etapa, ahora vamos a ver por qué, del Leeds en Championship, donde pasó 3 años. Sí. En el primer año fue un año digamos, de mitad de tabla, donde quedaron decimocuartos, y ya los siguientes años fueron, el segundo año fue un poco mejor, donde quedaron quintos y pudieron pelear el playoff para ascender de vuelta a la Premier, que no pudieron conseguir porque perdieron con el Watford 3-0. 3-0. Sí, recordemos que el primero y el segundo ascienden de forma directa. Sí. En cambio, los 4 siguientes, que sería puesto 3, 4, 5 y 6, realizan un playoff entre ellos. Una eliminación directa entre los 4 para ver cuál es la tercera plaza de ascenso, que en este caso el Leeds no pudo lograr. Exactamente. Y diciendo, bueno, nuevamente estamos cerca, podemos intentar la temporada que viene, dar ese pequeño pasito para llegar nuevamente a Premier. ¿Qué pasó, Nau? Y pasó justamente lo que no querían que pasara. Quedaron últimos. Últimos, de quinto a último. Acá no nos gustan las matices. No, nada de grises. Acá es blanco o negro. Así que bueno, quedaron últimos en uno de los peores años, si no es el peor de la historia reciente del Leeds. Pero tuvo un pequeño... yo terminé último. Pero me di el gusto de eliminar de la FA Cup al poderosísimo Manchester United. 1-0, gol de Beckford. Y dice, bueno, me fui último. El último de la segunda división te eliminó. Sí. Hay que recordar que este partido, esta eliminación en sí, tiene tanto valor porque el Leeds y el Manchester United tiene una rivalidad muy fuerte que nace de forma histórica, que bueno, eso es un tema aparte que podemos llegar a tratar si les interesa, pero es uno de los rivales principales del Leeds. Sí, recordemos, los regionalismos en Inglaterra son muy fuertes, principalmente entre ciudades. Manchester acapara a partir del siglo XX un gran poder industrial que genera enemistad entre las ciudades. Y el Leeds y el United no son ajenos a esta rivalidad. Sus seguidores no están por fuera. Pero bueno, quedará para otro momento. Exacto. Tanto como para otro momento como quedará el ascenso, ¿no? A Championship. Para Championship también quedará otro momento. Sí. Así que bueno, ahora van a lo que se llama League One, que es la tercera división del fútbol inglés, donde están 3 años en este caso. No, 3. No, bueno, porque está bien. No pudieron el primero, no le gustan los números pares. No, está bien. Así que el segundo lo dejaron pasar y van a... Voy a hacer a mi manera, a mis tiempos. Dice. Exacto. Pero bueno, son años relativamente buenos, porque en el primer año y en el segundo entran al playoff de ascenso. En ninguno de los dos casos lo pueden conseguir. Y ya en el tercer año quedan segundos para poder hacer el ascenso directo a la segunda división para la segunda etapa en Championship del Leeds. Sí, y esta segunda etapa en Championships primó la mitad de tabla, ¿no? Para hablar, no profundizar uno por uno de estos 2 años, podemos decir que estuvieron con un mejor puesto, que fue el séptimo lugar. El séptimo puesto fue el mejor, que lo repitieron en 2 ocasiones, pero fueron 8 años de estar entre séptimo y decimoquinto más o menos. Así que no hubo grandes hazañas, ni tampoco grandes bajas. No más que considerar que un equipo normal de se mantuvo donde estaba, alguna que otra incursión en alguna copa, con cuarta ronda, cuartos de final, quinta ronda. Cayendo contra el Big Four y el Big Six sí, exactamente. De Premier, así que bien, lógico. Sí, algo normal, pero tampoco hubo ningún otro sobresalto. Todo esto cambia en el año 2017 con Andrea Radizzani, que es un empresario que viene de Italia, principalmente de Milán, hizo su fortuna a partir de los medios deportivos, audiovisuales, que compra primero el 50%, al año siguiente la otra mitad del Leeds United. Exactamente, bueno, la gestión de Radizzani empieza con cambiar de técnico, y ahí es cuando empieza lo que nosotros estamos más familiarizados, que es con la llegada de Bielsa, que eso fue en el año 2019. Claro, para la temporada 2018. 2018-2019, claro. Exactamente. Está bien. La temporada 2018-2019, Bielsa asume, acompañado por una gran inversión en refuerzos también para lo que es la categoría. Kiko Casillas, Bamford, ¿quién más? Pablo Hernández, Harrison. Es decir, gran base incluso de los nombres que hoy no son familiares en el primer equipo. Son incorporados ya en segunda división, lo que significa el objetivo muy claro que tienen el nuevo dueño de inyectar dinero, inyectar capitales y formar un equipo competitivo de rápido ascenso. Sí. Que no lo logra igual. No lo logra porque en ese año quedaron terceros, tuvieron que jugar el playoff, que perdieron con el Derby County, que había tenido varios problemas durante la temporada. Claro, el equipo de Lampard de ese momento. Lampard, que se acordarán del tema de los espías, que Bielsa espiaba a Lampard a los entrenamientos, con toda la polémica que eso trajo.
Y Sí, bueno, la multa que tuvieron que pagar, ¿no? 222.000 libras esterlinas. sí. Y bueno, y Lampard se pudo vengar en el playoff de ascenso, donde no consiguió el ascenso él tampoco, pero pudo sacar al Leeds de la carrera. Exactamente. Y pese a esto, a no lograr cumplir con el objetivo, pese a la gran inversión económica, se mantuvo la base, se Sí, mantuvo el equipo, se invirtió nuevamente en renovar a Bielsa y terminó dando sus frutos porque finalmente en la temporada 2019-2020, pandemia y parate del fútbol mundial de por medio, el Leeds United vuelve a ser campeón otra vez en el año 2020. exactamente. Primer título del Leeds después de ese título de Liga Inglesa en el 91-92, con un Bamford goleador con 16 tantos en competición. Y bueno, se ganó su mural en Leeds, Sí, Bielsa. su calle también. Su calle, sí, un ídolo total en Leeds. Por lo tanto, llegamos a la actual temporada, que todavía está en transcurso, estamos finalizando la temporada 2020-2021. Un Leeds que pelea por sobre lo esperado, ¿no? Recordemos, Sí, mitad de no por el Leeds, tabla, más o sino por menos. cualquier equipo que suele ascender. El objetivo es no justamente regresar a Championships, y Sí, por ahora lo está logrando. sí, ya Así lo que logró, creo. está consolidando ese primer objetivo. Después Sí, vendrá lo demás, que discutiremos después más adelante. Pero esto también se entiende a partir de nuevamente la inversión que se realizó, ¿o no, Nau? exactamente. Algunos datos que tenemos de esta temporada es que es la temporada con más inversión del Leeds, Ujú. la historia, 107 millones de euros. Y también con la compra individual más cara, que Sí. fue la de Rodrigo Moreno, de 40 millones. Sí. El Así que, internacional por España, proveniente sí, del Valencia, del se Inter transforma en Valencia. la compra, en un contexto nuevamente, enfatizamos, de pandemia, de recesión económica. El Leeds invierte muy fuerte, trae refuerzos de primer orden para seguir permaneciendo en Premier League y, ¿quién dice?, meterse entre los 8 o los 6 primeros. Sí, sí, primero consolidarse y después ir subiendo de a poco. Exactamente. Nau, para ir cerrando un poquito el video, ¿cuáles son las expectativas según vos del Leeds a corto plazo? Y bueno, es más o menos lo que decíamos, es esta temporada no descender, que creo que ya lo tiene hecho, si bien matemáticamente no, ya casi está. Y después empezar a ir peleando por ir subiendo de a pocos puestos. Creo que la temporada que viene puede llegar a ser entrar en el top 10, primera mitad de tabla. Sí. Es un gran objetivo. Recordemos también esta Premier actual media rara, salvo por el Sí, City que se pudo despegar del resto. Lo tenemos ahí al Aston Villa, lo el tenemos al West Ham, Leicester, al West Ham, un mal Liverpool, un mal Tottenham, un mal sí, al Arsenal. Arsenal. Es decir, en ese barullo que aparece el Everton, capaz también se podría meter en una temporada siguiente tranquilamente el Una Leeds. baja muy importante de los Wolves, del También, Sheffield. sí, en Sheffield que está peleando abajo. Exactamente. Así que, carta abierta para el proyecto Marcelo Bielsa en Leeds. Exactamente. De esta forma cerramos el video, Nau. Sí, si les gustó, dejen el like, suscríbanse y déjenos en comentarios de qué otro equipo les gustaría que hagamos la historia de la Premier League. Nos vemos en el próximo video.